Nosotros cambiamos a nuestra sección del día de hoy. Le damos la bienvenida, felices y contentos con todo el ánimo, a Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. Bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Eduardo? Estimados Sara y David, buenos días, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias a su audiencia. Bueno, me siento muy contento, ¿no? Como siempre, de compartir con ustedes. Hoy quería hablar sobre un tema muy controversial y aterrizar algunas reflexiones, ¿no? Disparando una primera pregunta inicial, a ver qué les parece. A ver. ¿Ustedes alguna vez han sentido, es una pregunta irónica la que voy a hacer, ¿no? Porque lo he sentido todos los días. Sí. ¿Ustedes alguna vez han sentido que lo que ganan hoy les alcanza menos que lo que les alcanzaba hace 10 años atrás? Sí, claro. Sí. Han sentido, Por supuesto. Es un sentimiento común, ¿no? Sí, en la gente, ¿no? Tiene que ver muchas veces con la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y a qué se debe, no? ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué se va perdiendo ese poder adquisitivo? Ya no puedes comprar lo mismo que comprabas antes o en las mismas cantidades, o tienes que cambiar a veces de marca cuando vas al súper porque la que comprabas antes ya está más cara y te vas por una más barata, por ejemplo. Sigo ganando lo mismo. Y sigo ganando lo mismo que hace 10 años, ¿no? Sí, entonces es un tema súper interesante. Entonces eso me llevó a muchísima reflexión, investigación. Y es un tema de mucha actualidad porque justamente ahora en Estados Unidos acaba de bajar la tasa de interés la Fed. Después voy a explicar qué relación tiene eso con las empresas y con el bolsillo de los mexicanos y los que vivimos en México, ¿no? Entonces voy a explicar un poquito. ¿Alguien se puede imaginar cómo se calcula la inflación? Bueno, simple. Se usan 300 artículos para formar el índice de inflación. Aproximadamente son 300, 295, 300. Y ahí está la tortilla, están los gastos médicos, están las rentas, están todos los elementos que normalmente un individuo puede atravesar en su día a día. Y están divididos en 9 categorías, más o menos. Entonces, una de las categorías, imagínense que es la salud, cuánto gastan en salud. Otra categoría es cuánto gastan en seguros, no los seguros de vida, por ejemplo. Otra categoría es cuánto gastan en las matrículas en la universidad, en la educación. Sí. Otra es en las compras, en las comidas, en los alimentos, en los insumos. Y en base a eso se va armando un indicador. El INEGI hace una serie de encuestas mensuales, levanta esas encuestas y procesa la información para determinar cuál fue la inflación del mes, ¿no? Y con eso calcula una proporción. Si yo de los 9, vamos a suponer que son 9 o 10, para redondear que son 10 categorías. Si cada categoría pesa 10%, es fácil, porque digo, bueno, tomo el número y pesan todas igual. Pero obviamente no pesan igual en el índice de inflación. Claro. Y así como no pesan igual ahí, tampoco pesan igual en tu bolsillo. No. O en el bolsillo de David. O en el mío. O sea, ¿por qué es esto? Porque tenemos distinta estructura y composición familiar, probablemente. Entonces, algunos tendrán hijos, otros no tienen hijos, otros tienen hijos que están en una etapa de escuela universitaria, otros tienen hijos que están en la primaria. Entonces, el aumento de esas matrículas de la educación es diferente para cada persona. Así es. Las personas también van creciendo, las enfermedades van cambiando, los seguros de médicos van cambiando, ¿no? Y entonces, eso a veces las privadas son diferentes de las estatales y aumentan diferente en base a sus costos, ¿no? Entonces, es interesante darse cuenta que lo que ocurre es que los gobiernos a nivel mundial, pues esto no es solo en México, se manejan en base a estadísticas y encuestas de lo que ellos consideran que es la mayoría de los productos que integran una canasta de productos de supermercado y de vivienda y de vida naturalmente. Pero eso es un promedio. Y no tiene que ver con lo que ocurre en la vida de cada persona. Entonces, oye, Eduardo, ¿y si subió o bajó la inflación en algún país? ¿Qué es lo que sucede o cómo se refleja? Hay muchos efectos en eso. Normalmente la inflación ocurre por lo siguiente. ¿Por qué se genera la inflación? Vamos a suponer que tenés un país donde se producen solamente 5 bienes.
simple, lo voy a hacer bien simple, como me gusta explicar a mí. Sí. Porque es un tema súper complejo, pero lo voy a simplificar al máximo. O sea, vamos a tener 5 bienes en ese país. Y por el otro lado, ese país tiene 5 monedas de $1. Ok. Esos bienes pueden ser vacas, pueden ser coches, lo que ustedes quieran. Pero son 5. Y acá son 5. ¿Cómo se determina la inflación? Se divide la cantidad de dinero que hay emitido por la cantidad de bienes que hay en ese país. Entonces, si yo tengo 5 monedas de $1 y tengo 5 bienes, cada uno de estos bienes vale $1. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí. Ahora, si yo como gobierno o como institución que tiene autorizada el poder legítimo de emisión de dinero, creo 5 monedas más, voy a tener 10 monedas. Pero si yo no creo ningún bien más en la economía, no se produce ningún bien más. Y lo tengo que volver a calcular. ¿Cuánto van a valer cada uno de esos bienes? $2. Sí, el doble, sí. Esa es la inflación. Es decir, cuando hay más dinero emitido, circulante en una economía de lo que hay de bienes producidos, es cuando se genera la inflación. Entonces la gente, en base a eso, empieza a aumentar los precios, empieza a cambiar preferencias, empieza a hacer todo lo que dice David, ¿no? Que empieza a cambiar de productos, que consume otra cosa. Se ve obligado a eso. Ahora, ¿qué pasa si encima ese dinero que se produce, que el gobierno manda, bueno, no el gobierno, digamos, eso, el Banco Central, por así decirlo, no quiero decir la Reserva Federal, el Banco de México, etcétera. Vamos a suponer que hay una independencia completamente de los poderes ejecutivos, ¿no? Como debería ser a nivel mundial, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ese dinero después el gobierno toma una parte de ese dinero y lo usa para gastar en cuestiones de gobierno o en gastos superfluos de la administración de todo lo que es el Estado. ¿Qué ocurre? Esa inflación la terminamos pagando los consumidores. ¿Me explico? Todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros hacer nuestro propio cálculo. Porque puede ser que una persona, dentro de su salario, las matrículas de la universidad representen el 20% o el 30%. Esa es mi inflación. Y puede ser o la renta, por ejemplo. Exacto. Las rentas que ahora han subido muchísimo. Exactamente. Básicamente representan el 30% y a veces hasta el 40% exactamente. de lo que ganas. Entonces, imagínate si esa renta en tu cálculo no pondera lo mismo que en el promedio. Entonces te van a estar supuestamente, ¿no? Ajustando el sueldo por el promedio de inflación que el gobierno dice. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, tu inflación interna no tiene nada que ver con esa inflación que surge publicada en todos los ámbitos estadísticos de gobierno. No sé si me explico. Sí. Entonces imagínate que vos decís, bueno, a mí la matrícula me aumentó 10%. Sí. Y esa matrícula representa el 30% de mis ingresos. Y no aumentó el 4,5%, que es el índice de precio a nivel general. Esa matrícula me aumentó el 10%. Y de repente mi seguro... mi empresa de seguro me metió, claro, un 12%. Y de repente mi entretenimiento, y voy al cine los fines de semana. No voy al cine. Claro, si compró ropa, ¿no? Entonces, es decir, y la ropa cuánto aumentó, y la comida, ¿no? La comida también, muchas veces no comemos todos los días tortilla, bueno. Yo como, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Claro. Solía ser algo muy económico. Si comprabas 1 kilo, ahora compras medio y así, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que distorsiona lo que se llama en economía los precios relativos. Entonces, complica la vida de todo el mundo. Y eso es lo que con el tiempo, cuando se va acumulando y van pasando los años, a algunas empresas que van ajustando por inflación, lo que van haciendo es, van ajustando el salario, pero no estás recuperando tu poder adquisitivo. No importa si sos un director, un colaborador administrativo, no importa si sos un profesional, a todos les pasa lo mismo, en distinta magnitud, pero les pasa lo mismo, ¿no? Claro. Pero no te alcanza. Ahora, esto que decías al principio de las reservas, por ejemplo, ayer la Reserva Federal, que ayer anuncian en Estados Unidos, ¿cómo nos impacta a nosotros? Bueno, eso es gracias por el comentario, es un tema súper interesante. Lo que ocurrió fue esto, mira, en los últimos 6 meses el desempleo en Estados Unidos creció
según lo que dice el Financial Times, estaba en 3.5% la tasa de desempleo en Estados Unidos y se fue a 4,3%. O hace cuenta, o 3,7% y se fue a 4,5%, una cosa así. Pero aumentó en esa proporción. Entonces, la Fed lo que dijo es, ¿qué pasa? Si yo sigo manteniendo la tasa de interés tan elevada, tan alta, sí. Los empresarios lo que van a hacer es, en vez de poner el dinero en sus empresas, van a querer generar rentabilidad de bonos, y la gente, en vez de gastar el dinero, lo que va a hacer es ahorrarlo y ponerlo en algún banco para la tasa de interés, porque está más alta, sí, ¿no? sí. Y eso, al no activarse el consumo, no genera empleo, porque el consumo también es parte indirecta de generación de empleo. No solo la inversión genera empleo, también el consumo. Entonces, claro, lo que ocurre es que los tipos empezaron a ver y dijeron, y cuidado, porque puede ser que estemos en la puerta de una posible recesión, ¿no? Entonces, le empiezan a llamar desaceleración. Sí, ¿no? exactamente. Sí, para decir, bueno, la recesión tiene que tener un componente que son 3 meses consecutivos a la baja, el crecimiento del PBI. Hay algunos indicadores. Sí. Pero en realidad lo que ocurre es que ahora el punto que yo me pregunto es este. Ayer escribí un artículo sobre este tema, ¿no? La pregunta que yo me hago es esta. Miren, Kamala Harris en Estados Unidos le lleva 2.6% en todo Estados Unidos de ventaja a Trump. Trump tiene más ventajas en Texas y en Florida. Kamala Harris tiene otra, pero en la composición, Nueva York, exactamente, son más liberales, ¿no? Exactamente, pero en la composición general es un 2.6 que le lleva de ventaja a Trump. Entonces la pregunta es, si yo ahora bajo la Fed baja la tasa de interés, lo que está haciendo es desacelerar una potencial recesión para no afectar el empleo. Sí. Por lo tanto, no afectar al gobierno en turno, por lo tanto, no afectar a Kamala Harris, ¿no? O anunciar tú mismo lo dices, ¿no? Entonces, anunciar la posible generación de empleos. Exactamente. Claro, es que no es la única baja. Esta baja que acaban de hacer, hace 4 años no se hacía una baja tan importante de la Fed. 4 años. Entonces, fíjense que es un tema, frenaron la inflación que se iba a generar por la pandemia, porque con la pandemia se emitió un montón de dinero. Entonces, esta ecuación que yo les digo se alteró muchísimo. Por eso, hace 4 años, pero quiere decir que de todos modos al entrar Biden hizo algo muy similar. No, lo que pasa es que hace 4 años aumentaron la tasa de interés para frenar la inflación, porque cuando tú aumentas la tasa de interés, frena la inflación. Pero llega un momento que ese tan prolongado periodo de alta de tasa de interés te puede generar una recesión. ¿Qué es lo que genera, por ejemplo, al otro lado de la frontera? Bueno, a nosotros, ¿qué nos genera? Bueno, la tasa de interés siempre define la fortaleza de la moneda. Es decir, por eso se está fortaleciendo el peso, ¿no? Claro, frente al dólar. Porque la tasa de interés de México es una tasa más elevada que la que tiene Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la tasa de interés es más elevada, se fortalece la moneda. ¿Por qué se fortalece la moneda? Porque tiene más demanda. Porque entonces cuando el país paga esa tasa de interés, lo que ocurre es que viene más demanda para solicitar pesos e inversión en pesos. Sí. Y entonces eso lo que hace es que la demanda del peso se recomponga. Y esto a pesar del freno que había tenido por lo del Poder Judicial. Exactamente. Entonces ahora lo que yo digo es, para los empresarios, aterrizando este tema, para los empresarios locales, tarde o temprano aquellos que tienen inversiones colocadas en México, tarde o temprano van a observar que la tasa de interés en México va a bajar. Porque México no se puede tampoco dar el lujo de asumiendo un nuevo gobierno, seguir manteniendo elevada la tasa de interés. ¿Qué recomiendas entonces a los empresarios? Bueno, les recomiendo en este momento invertir en sus empresas, aprovechar que es el momento para sacar el dinero de los ahorros en tasa de interés, porque tarde o temprano van a bajar, o buscar alguna posición muy específica en la bolsa, no tanto en la bolsa mexicana porque tiene muy poco volumen transaccional, pero en empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos, en empresas especializadas en la sostenibilidad del medio ambiente. ¿Cripto? También, esa es la recomendación en general, ¿no?
pero que empiecen a pensar en desarmar sus portafolios que tienen que ver con los CETES y tasas de interés, porque en algún momento, si no, México lo que va a pasar es que si no baja la tasa de interés, el peso mexicano va a seguir estando cada vez más fuerte, y el problema de eso es que en algún momento puede generar índices de recesión en México. No sé si me explico. Sí, claro. Sí. Bueno, pues clarísimo, Eduardo. Clarísimo, Eduardo Cerezuela. Muy bien. Espero que les haya interesado. Gracias. Este tema. No, buenísimo, sí. Excelente, de verdad. Puede escuchar esta colaboración. Eduardo, dinos dónde. Bueno, ahora estamos en Spotify. En Spotify tenemos bastante audiencia que está bajando nuestros podcasts. En Apple, en Samsung. Y en Prime y en LinkedIn también, ¿no? Entonces, ustedes pueden escuchar este programa si lo quieren escuchar más en detalle. Ahí lo encuentran justamente Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Como siempre, muy claro en tus conceptos. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Mérida a las 7.